nos. Aquí entre 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 nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Abordemos la lección número 9 de la guía de estudio de la Biblia con los ojos de un maestro que quiere edificar el cuerpo de Cristo. No olvides revisar los links de descarga en donde dejo materiales auxiliares. Por ejemplo, mi bosquejo personal de la lección con algunas notas que añado. En segunda instancia, algunos audios en plataformas como iTunes, iVoox y Spreaker, en donde puedes escuchar el audio de este programa y, por supuesto, el voto de unidad. Para algunas personas que se están sumando recientemente al programa, que no saben qué es esto del voto de unidad, también les dejo un link donde se lo explica. Y precisamente les recomiendo que con la clase comiencen repitiendo ese voto de unidad. Por la gracia de Dios, no permitiré que ninguna de las cosas que puse en la lista u otras que puedan sumarse en el futuro impidan jamás mi unidad con la iglesia del Señor, su pueblo remanente. Y ahora los invito a navegar por las cristalinas aguas de la lección de esta semana. Cuando puedan, abran su lección de maestros en la página 108, donde encontrarán el sábado enseñaré. Recuerda que una de las primeras cosas que encontrarás allí serán los objetivos saber, sentir y hacer, en donde compartiremos con la clase lo que la Iglesia Mundial quiere que abordemos con la lección de esta semana. Quiero compartirles que 2 personas se me han acercado para mostrarme las dificultades que ellos han tenido al pasar del sistema día por día al ciclo del aprendizaje. A ellos y a todos ustedes quiero decirles que obviamente esta transición no será fácil, sin embargo será extraordinariamente gratificante cuando lo logremos. Resalta la importancia de la lección con Motiva, toca las partes más importantes con Explora, intégralas a la vida de los alumnos con Aplica y desafíalos a compartirlas con Crea. Precisamente el ciclo del aprendizaje comienza con Motiva, que nos muestra por qué es importante la lección. A la par de eso, le diremos a nuestros alumnos a través del diálogo inicial la manera como debemos introducirla y dejaremos al final el ambiente apropiado para discutirla como clase. El diálogo inicial nos relata la historia de una mujer llamada Julie que había sido adoptada siendo un bebé. A lo largo del tiempo ya se convirtió en una mujer cristiana con extraordinarios modales y una forma de ser muy linda. Pero con el tiempo, ya llegando en su edad adulta, quiso conocer a sus padres biológicos, logró contactarlos y les envió algunas pruebas de consanguinidad. Sin embargo, cuando ella pudo entrevistarse personalmente con ellos, se dieron cuenta de que no necesitaban ningún tipo de prueba, ya que el parecido con la madre biológica era evidente. Y aparte de eso, también compartían los mismos gustos y los mismos modales. Lee con detenimiento el diálogo inicial para que puedas presentar el relato con mayores detalles y al final haz una conexión importante con la lección. Dile a los miembros de la clase que la prueba más convincente que podemos nosotros dar como cristianos de nuestra relación con el Señor Jesucristo es el trato que tenemos entre nosotros y la unidad que sostenemos. Esto es mucho más importante que cualquier evidencia de tipo teórico. Y ahora tenemos el ambiente preparado para pasar a Explora, donde resaltaremos qué necesitamos saber de la palabra de Dios, es decir, los puntos principales de la lección. En esta ocasión vamos a seguir el comentario de la Biblia que la encontramos de las páginas 109 a la 111, donde destacaremos los 3 puntos principales. El primero de ellos se titula Una nueva identidad y debemos trabajar el siguiente concepto.
Los discípulos en los tiempos de Jesús ya venían teniendo dificultades entre ellos, ya que se la pasaban discutiendo sobre quién sería el mayor. Cuando el Señor Jesús asciende al cielo y los gentiles ahora integran el cuerpo cristiano, las dificultades se pueden polarizar aún más debido a las grandes diferencias que hay entre judíos y gentiles. Sin embargo, Efesios 2, del 13 al 16, nos muestra que el Señor Jesús en su muerte de los dos pueblos hizo uno solo, derrumbando el muro y destruyendo las enemistades que habían entre unos y otros. Lee con tu clase este texto y conversen sobre la pregunta que encontramos en el día jueves. Siempre es muy fácil encontrar cosas equivocadas en la vida de los demás. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aprender a dejar de lado los errores de los demás en beneficio de la causa mayor de hacer la voluntad de Dios en una iglesia unida? Quiero enfatizar que a partir del lunes estaremos publicando unos cortos videos que tú puedes pedir vía WhatsApp para que los compartas con tus alumnos. Todos estos videos tienen que ver con las preguntas que estamos formulando aquí para que en clase podamos todos compartir acerca de ellas. El segundo punto tal vez es el más importante de la lección y se titula Reconciliados con Dios. Nos muestra lo que 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21 nos muestran. Y en primer lugar se nos dice que somos llamados a ser nuevas criaturas a través de Cristo, ya que Él nos reconcilió consigo y además nos dio también el ministerio de la reconciliación, haciéndonos embajadores de Él para rogarle a los incrédulos que se reconcilien con Dios. Y no es posible llevar a cabo este ministerio reconciliador si hay entre nosotros como pueblo de Dios diferencias irreconciliables. Lee con tu clase el texto y después pregúntales, ¿en qué consiste aceptar una misión reconciliadora en la práctica? Después de conversar brevemente con la clase acerca de esto, podemos pasar al tercer punto a analizar en esta semana y es cómo vivir los valores del reino. Aceptar la misión reconciliadora y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús implica tener nuevos valores en nuestra forma de vivir. Lean con la clase Efesios capítulo 4, versículos 25 hasta el capítulo 5, versículo 2 y hablen sobre los valores que tenemos como embajadores del reino. En este aspecto, después de leer el versículo, podemos resaltar que nosotros tenemos en más alto grado el servicio que el estatus, que la humildad triunfa sobre la arrogancia, que se expresa amor en lugar de concupiscencia y que la colaboración reemplaza la competencia. Ahora pregúntale a tu clase, ¿cuál de estos valores del reino creen ellos que es el más difícil de adquirir y por qué? Y después de haber mencionado esto, llegamos a la parte más importante de la lección que es aplica, donde resaltaremos cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la palabra de Dios. En esta fase del proceso del aprendizaje es donde más se necesita de la dote mayor que podemos tener como maestros, que es por un lado hablar poco y por el otro hacer que nuestros miembros participen mucho. Para esto, escoge algunas preguntas abiertas que provoquen la participación de los miembros. Aquí te tengo algunas. Por ejemplo, ¿cuál es para ti la diferencia entre el mensaje de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación? Deja que los miembros opinen al respecto. La segunda pregunta es bastante singular. Dile a cada miembro de tu clase, ¿por qué crees que la unidad doctrinal por sí sola es insuficiente para mostrarle al mundo nuestra unidad visible? Y la tercera parte tiene que ver con lo que se vio en la lección del miércoles, donde el apóstol Pablo le escribe a los romanos sobre ciertos temas que tienen que ver más bien con la conciencia. Algunos consideran que no se deben comer cierto tipo de alimentos, mientras que otros los comen sin problema.
Algunos de ellos observan ciertos días, mientras que otros no le dan importancia a ninguno de ellos. El apóstol Pablo resume esta problemática diciendo básicamente que esto no es un asunto de salvación, sino de conciencia. Bueno, con base en esto, pregúntale a la clase, ¿habrá algo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día, que es un asunto de conciencia, no de salvación, y que si no lo realizáramos no afectaría la redención de nadie? Y ya para este punto cerramos el ciclo del aprendizaje con la sección CREA, que lleva a la clase a pensar ¿qué puedo hacer con lo que he aprendido de la palabra de Dios? Esto lo logramos a través de una tarea que le dejamos a los alumnos para que realicen durante la semana. Mi sugerencia es la siguiente. Diles que lean durante todos los días de la siguiente semana Efesios capítulo 4, versículos 25 hasta el capítulo 5, versículo 2, y que al final de la semana escriban algo que ellos sientan que Dios les está diciendo por medio de estos versículos. Habiéndose cerrado el ciclo del aprendizaje, solo nos resta concluir de una manera sencilla y elegante la lección. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, podemos utilizar uno de los dos resúmenes que encontramos en la lección. El del viernes o el del sábado enseñaré. La otra forma es sencillamente decirle a los miembros de la clase, esta semana vimos que como creyentes tenemos una nueva identidad, unos nuevos valores y una maravillosa misión reconciliadora. Yo invitaría a alguien a orar y con eso terminaría la lección. El equipo de Aquí Entre Nos espera que con estas herramientas como el repaso de maestros que estamos realizando en este momento y los pequeños videos que vamos a estar publicando a partir del lunes, ustedes como maestros puedan sentirse equipados para edificar poderosamente el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor que tanto amamos y que queremos que pase del estado militante al estado triunfante. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Les enviamos un saludo cordial, un abrazo sincero. Les recordamos que debemos seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana.